Hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprendo Libre. Esta clase se llama Comprendo y me expreso. Y bueno, antes que nada te invito a dejar de lado todo lo que te pueda distraer. Si tienes alguna pantalla que te distraiga, un televisor, un celular, te invito a dejarlo de lado. Y también a que te ubiques en un lugar donde no pase mucha gente que te pueda distraer. También, antes de iniciar la clase, te invito a seguirnos en redes sociales. El Instagram es @aprendolibrelatam. Y a la vez puedes suscribirte al canal de YouTube que está el botón un poquito más abajo. Ahora sí, comenzamos la clase Comprendo y me expreso. Los objetivos de la clase son comprender textos orales. ¿Por qué es importante comprender textos orales? Es importante que trabajemos no solamente la comprensión escrita, sino también la comprensión oral. Todo el tiempo estamos escuchando textos orales, conversaciones, noticias en la televisión y es importante trabajar las habilidades de atención y de comprensión de estos textos. También aplicar estrategias para comprender el significado de palabras nuevas y escribir para expresar la propia creatividad con letra clara. ¿Qué vas a escuchar? Vas a escuchar una noticia acerca de un incendio forestal. ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado hablar de incendios forestales? ¿Has escuchado hablar de algún incendio forestal en particular? A ver, menciónalos. A ver. Ah, sí. Ese que sucedió hace algún tiempo. A ver, menciona otro. Ah, ese también. Exactamente. Bueno, te voy a decir 3 palabritas de vocabulario porque el resto las vas a deducir tú el significado. Primero quiero que sepas qué es la CONAF. La CONAF es la Corporación Nacional Forestal. ¿Ya? Es el significado de la sigla. Y se encarga de administrar las decisiones que se toman en relación a los bosques chilenos. También a fomentar el desarrollo del sector, combatir los incendios forestales y administrar parques y reservas nacionales. Ahí abajo está el logo de la CONAF y también la mascota de la CONAF. También la palabra decretar. Decretar es decidir algo, pero no es que tú o yo decidamos algo, sino una persona o una institución que tenga autoría para ello, como un legislador, un presidente, ¿ya? O el director del colegio. Vocabulario, también otra palabra de vocabulario es hectárea. Hectárea es una medida de superficie, ¿ya? Es lo equivalente a 10.000 metros cuadrados. ¡Uy, qué difícil es ese término! Tú todavía en matemáticas seguramente no has pasado esa medida, así que, pero no te preocupes, solamente imagínate que es una superficie bastante amplia, ¿ya? De tierra. Y a continuación te invito a anotar estas preguntas, porque a medida que yo vaya leyendo la noticia, tú vas a ir contestándolas, ¿ya? Primero, ¿dónde ocurrió el incendio acerca del cual te voy a contar? Vamos, tienes que tener un cuaderno y un lápiz para ir anotando. 2. ¿Cuáles han sido las consecuencias del incendio hasta el momento en que se publicó la noticia? 3. ¿Qué grupos participaron en el combate contra el incendio, es decir, trabajando para apagar el incendio? 4. ¿En qué estado estaba el incendio en el momento en que se publicó la noticia?
Entonces anota las preguntas. Si todavía no has terminado y estás viendo el video por YouTube, detén el video. Si lo estás viendo por televisión, te invito a contactarte a ver el video de YouTube para que puedas llevar la clase a tu ritmo. Ahora te invito a escuchar con atención la noticia. Recuerda que debes ir respondiendo las preguntas que a medida que vayas escuchando la información y que te permita responderlas. Bomberos y CONAF combaten 2 incendios forestales en Santiago. Esta noticia es del 28 de noviembre del 2019. Uno de los incendios, obligó a decretar alerta roja en la comuna de Pudahuel, mientras que el otro se registra en Peñalolén. 2 incendios forestales se registran esta noche en la región metropolitana y movilizan a voluntarios de bomberos y brigadistas de la CONAF. Uno de ellos, denominado Lomas de lo Aguirre 2, consume una superficie por confirmar de 5 hectáreas de vegetación en Pudahuel, a la altura del kilómetro 11,5 de la ruta 68, por lo que la Intendencia Metropolitana decretó alerta roja para la comuna. CONAF y bomberos combaten el fuego y han solicitado apoyo a compañías de Maipú y Quinta Normal por el siniestro que ya va en la 3ª alarma de incendio. En tanto, otro foco se registra en un sector semirural de Peñalolén, en calle Diagonal Las Torres con Álvaro Casanova, y ya va en la 2ª alarma de incendio forestal. Bomberos de Santiago y brigadistas de CONAF apoyan al combate del siniestro, que se encuentra sin control en una zona de acopio de matorrales y arbustos, a un costado de un terminal de buses del Transantiago. La situación es bastante compleja, debido a que existe riesgo de propagación a un bosque de espinos, informó bomberos. Bueno, ahora date un momento para responder las preguntas con la información que hayas podido captar. Seguramente todavía tienes muchas preguntas en tu mente, porque hay muchas palabras de vocabulario que puede que no conozcas, pero vamos a hacer un trabajo para deducir su significado. Bueno, eso, date entonces el momento para responder las preguntas. Recuerda detener el video si lo estás viendo por YouTube, y si lo estás viendo por televisión, te invito a ver el video por YouTube para que puedas llevar la clase a tu ritmo. Bueno, el primer término o el primer concepto cuyo significado vamos a interpretar es alerta roja. El texto dice: uno de ellos, se refiere a los incendios, uno de los incendios obligó a decretar, acuérdate, a decretar es tomar una decisión de parte de una autoridad, obligó a decretar alerta roja. Ahora te pregunto, recuperemos nuestros conocimientos previos acerca de estas palabras. ¿Qué es estar en alerta? ¿En qué ocasiones tenemos que estar en alerta? Tenemos que estar en alerta cuando estamos amenazados o amenazadas, ¿ya? Por ejemplo, si hay un terremoto y vivimos al lado del mar, tenemos que estar en alerta a ver por si acaso si llega la ola, ¿ya? La ola del tsunami, ¿ya? Y el color rojo, alerta roja, a ver, ¿por qué color rojo? ¿Por qué alerta roja? ¿En qué ocasiones se utiliza el rojo como símbolo? Por ejemplo, ¿has visto un partido de fútbol? A veces se saca la tarjeta amarilla y a veces se saca la tarjeta roja. ¿En qué ocasiones se saca la tarjeta roja? ¿O has visto playas del mar de Chile que tienen una bandera roja? ¿Qué significa eso? O los semáforos también hay una luz verde, una luz amarilla y una luz roja. ¿Cuál es la diferencia entre la luz amarilla y la luz roja?
Entonces, una estrategia para interpretar el significado de conceptos de un texto es ir a nuestros conocimientos previos, ¿ya? En este caso nosotros podríamos hacer algunas relaciones respecto a lo que significa el color rojo, respecto a lo que significa la palabra alerta, y entonces interpretar que la alerta roja es el más alto nivel de amenaza, ¿ya? O sea, entonces uno de los incendios obligó a decretar alerta roja, es decir, este incendio era muy, muy, muy amenazante, ¿ya? Vamos con el siguiente. Forestal. El texto dice: 2 incendios forestales se registran esta noche en la región metropolitana y movilizan a voluntarios de bomberos y brigadistas de la CONAF. Ya. Si estamos hablando de un incendio, si hablamos de la CONAF, ¿recuerda de qué se encargaba la CONAF? De los bosques, de las reservas forestales, o sea, de las reservas nacionales, perdón, de los parques nacionales, del cuidado de nuestros bosques, de combatir incendios. Entonces, ¿qué será un incendio forestal? No es un incendio de una casa, es un incendio que se produce en los bosques, ¿ya? ¿Ves cómo en este caso el contexto nos permite interpretar el significado de la palabra forestal? Entonces, recuerda que cuando ves una palabra que no conoces, lee el texto que está alrededor, a ver si te ayuda a interpretar su significado, y también relaciona esa palabra con tus conocimientos previos. Pregúntate, ¿en qué ocasiones he escuchado esta palabra? La palabra brigada, ¿ya? Dice el texto: 2 incendios forestales se registran esta noche en la región metropolitana y movilizan a voluntarios de bomberos y brigadistas de la CONAF. Brigadistas. A ver, ¿qué será brigada, por empezar? Veo que aquí dice brigadistas de la CONAF, ¿ya? Y estamos hablando de incendios forestales. Entonces, en este caso, yo puedo decir, no, yo acá estoy muy perdida, no tengo idea qué significa brigada ni brigadista. Por lo tanto, voy a meterme al diccionario, en este caso al diccionario de la RAE, www.rae.es, y voy a leer los diferentes significados. A ver, significado 1. Dice: grupo organizado de personas reunido para un trabajo, ahí se cortó la palabra, pero para un trabajo concreto. O sea, brigadistas de la CONAF podría ser un grupo organizado de personas que se reúne para un trabajo concreto, para apagar un incendio en este caso. Podría ser. 2. Grupo policial destinado a una misión determinada. No, porque la CONAF no es la policía. 3. Grupo armado de voluntarios o activistas. ¿Armado? ¿Tendrán armas los de la CONAF? No, tienen herramientas para apagar el incendio, pero no tienen armas. 4. Cada una de las secciones en que se divide la marinería, está cortada la palabra, la marinería de los servicios de un buque. Buque, no, si acá estamos hablando de un incendio forestal. No, esto es otra cosa. Bueno, y así vamos viendo, pero nos damos cuenta que la primera acepción de la palabra brigada tiene que ver con el significado. Entonces, otra estrategia que podemos hacer es, si es que no sabemos cuál es el significado de la palabra, la buscamos en el diccionario, leemos todas las acepciones, que son estos sentidos que adquiere la palabra: el sentido 1, grupo organizado de personas reunidos para un trabajo concreto; el sentido 2, etc. Y vemos cuál de todos estos sentidos se ajusta al texto en este caso. Entonces, brigadista sería una persona que pertenece a un grupo organizado de personas que se reúne para un trabajo concreto. Luego, siniestro. Dice el texto: CONAF y bomberos combaten el fuego y ha solicitado apoyo
a Compañías de Maipú y de Quinta Normal por el siniestro que ya va en la tercera alarma de incendio. Por el siniestro que ya va en la tercera alarma de incendio. A ver, también estoy un poco perdida acá, entonces me voy a meter a la RAE y voy a ver qué acepciones encuentro. 1. Dicho de una parte de un sitio que está en la mano izquierda. Que está en la mano izquierda. No, esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha. No. 2. Avieso y malintencionado. Es decir, por ejemplo, una persona malintencionada. Acá estamos hablando de un incendio. Un incendio no puede ser malintencionado. ¿Ya? Solo las personas podrían ser malintencionadas. 3. Infeliz, funesto o aciago. Bueno, infeliz. O sea, algo que produce mucha infelicidad. Podría ser, porque un incendio igual produce infelicidad. Sigamos. Suceso que produce un daño o una pérdida material considerable. A ver, ¿un incendio produce daño o una pérdida material considerable? A ver, dime tú. Sí, produce daño y una pérdida material considerable. O sea, en este caso, yo voy leyendo las acepciones y esta es la acepción que se ajusta al texto. ¿Ya? O sea, es un suceso que produce mucho daño. Eso es siniestro en este contexto. En otros contextos podría significar otras cosas. Por ejemplo, el lado siniestro, el lado izquierdo. Consumir. Uno de ellos, denominado Lomas del Oyirre, dice el texto, consume una superficie por confirmar de 5 hectáreas de vegetación. A ver, estamos hablando de incendio. Entonces dice que uno de los incendios consumió una superficie por confirmar de 5 hectáreas de vegetación. Entonces digo, ¿en qué ocasiones he escuchado esta palabra? Lo relaciono con mis conocimientos previos. Por ejemplo, cuando uno consume un alimento. Aquí se estará refiriendo a consumir una superficie de tierra, porque recordemos que hectárea se refería a eso. ¿Se referirá a que se está comiendo la superficie? No tanto. A ver, mejor me meto al diccionario. Me meto al diccionario www.rae.es y veo que la primera acepción es destruir, extinguir. Por ahí puede ser, porque el incendio destruye las superficies de tierra. ¿Ya? Ya. Porque la 2 es utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer, ahí está cortada la palabra también, para satisfacer necesidades o deseos. No, por ahí no va. Sería destruir. Y acopio dice, bomberos de Santiago y brigadistas de CONAF apoyan el combate del siniestro que se encuentra sin control en una zona de acopio de matorrales y arbustos. Una zona de acopio de matorrales y arbustos. ¿Será una zona en que se reúnen materiales y arbustos? Eso es. Complejo. La situación es bastante compleja debido a que existe riesgo de propagación a un bosque de espinos, informó bomberos. A ver, la primera acepción dice complejo, que se compone de elementos diversos. 2. Complicado. A ver, veamos en el contexto. La situación es bastante complicada debido a que existe riesgo de que se extienda el incendio a un bosque de espinos. Claro, complejo en este contexto es complicado. Y por último, la palabra semirural dice, en tanto, otro foco de incendio, o sea, otro lugar donde hay un incendio, se registra en un sector semirural de Peñalolén. Semi. Yo escuchaba la palabra semi. Por ejemplo, la leche semidescremada, que es más o menos descremada. Rural, yo te lo digo, es una zona, es relacionado con el campo.
Entonces, un sector semirural, ¿qué será? Que es más o menos como una ciudad y más o menos como un campo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias para interpretar palabras de vocabulario que hemos trabajado? 1. Cuando veo una palabra, puedo acordarme de mis conocimientos previos, es decir, pensar cuándo yo he escuchado esta palabra. 2. Puedo leer el contexto y ver qué pistas existen en el texto que me sirvan para darme cuenta qué significa esta palabra. 3. Puedo buscar en el diccionario, leer todos los significados que aparecen en el diccionario, o más precisamente todas las acepciones, y ver cuál de todas ellas se ajusta al tema del que se trata el texto, al contexto en que aparece la palabra. Y 4, como la palabra semirural, puedo ver cómo se compone la palabra. Aquí veíamos que rural significaba relacionado con el campo y semi significa más o menos, o sea, parcialmente. O sea, esto era una zona parcialmente rural. ¿Ya? Entonces, todas estas estrategias te sirven muchísimo porque te sirven a ti para que a veces podrás preguntarle a algún adulto qué significa una palabra, cuál es el significado de una palabra, y no dudes en hacerlo. Pero a veces puedes hacerlo solito o solita y ver cuál es el significado de la palabra, que alguna palabra nueva que estés escuchando. Es muy importante, en la medida que conozcas más palabras de tu idioma, del idioma castellano o español, vas a comprender más el mundo y te vas a comunicar mejor. Vas a comprender más lo que leas, lo que escuches, y te vas a comunicar mucho mejor. ¿Ya? Entonces ahí ya cumplimos el segundo objetivo de aprendizaje. Recuerda que el primer objetivo de aprendizaje era escuchar una noticia y comprenderla, o sea, escuchar un texto oral y comprenderlo. Y el segundo era aplicar estrategias para comprender el significado de palabras escuchadas. Con esto terminamos la primera parte de la clase. Te invito a ver la segunda parte, que se llama, de la misma manera que esta clase, se llama Comprendo y me expreso, parte 2.